Buenas tardes, mi nombre es Ángela María Correa Ramírez del Colegio Gimnasio Giret y soy de grado noveno y hoy les vengo a hablar sobre la Triple Entente de la Primera Guerra Mundial. La Triple Entente fue una coalición conformada por la Franco-Rusa de 1893, la Entente Cordiale Franco-Británica de 1904 y el Acuerdo Ruso-Británico de 1907. La Triple Entente combatió la Primera Guerra Mundial contra la Triple Alianza. El periodo de países surgió como contraposición del crecimiento del Imperio Alemán. Se había elegido como el país hegemónico de Europa Central junto al Imperio Austrohúngaro, que pretendía aislar y derrocar a sus enemigos naturales Francia y Gran Bretaña. El Imperio ruso se unió a la Entente debido a sus posiciones territoriales, al igual que en Austro-Hungría. Posibilitó una gran alianza de imperios como deseaba Bismarck, alemán canciller, en un primer momento. La Entente fue una coalición conformada por 3 países europeos al principio del siglo XX. Con garantías, un conflicto bélico. En aquel entonces sospechaban se cernía sobre Europa. Al final y al cabo, sucediendo con el estallido de la Gran Guerra, más conocida como la Primera Guerra Mundial, que fue la alianza final que se gestó entre Alemania, Austria, Hungría e Italia, que entró en la coalición tras el fracaso en las negociaciones con Rusia. Aún así, 2 años después del comienzo de la Gran Guerra, Italia se desholgó de la Triple Alianza, uniéndose con los que hasta entonces habían sido sus contendientes. La Triple Entente, finalmente, los imperios centrales de Europa, Alemania, Austria y Hungría, no pudieron resistir la embestida de sus enemigos y perdieron la guerra. Esta coalición de países fue conformada por la Franco-Rusa y Gran Bretaña. Cuando apareció fue solamente un grupo informal. Entre 1912 y 1914 se convirtió en un pacto diplomático eficaz. Al estallido de la guerra, las potencias firmaron la Declaración de Londres, en la que se acordó firmar el acuerdo de paz por separado. Este pacto convirtió a la Triple Entente en una alianza formal. La nueva política mundial alemana, iniciada por Guillermo en 1890, consiguió que potencias que tenían importantes entre sí se aproximaran y terminaran por coalijarse frente a la Triple Alianza. La crisis definitiva del verano de 1914 demostró el funcionamiento de la alianza al terminar implicando en el conflicto las 3 potencias. Por último, recordemos que Serbia es independiente desde 1867 y son conocidas sus aspiraciones de conseguir sus territorios, Bosnia y Herzegovina. Rusia le ha estado insistiendo para que alcance ese objetivo. Ambas naciones las vinculan sus estrechos lazos étnicos. Fueron y siempre serán pueblos esclavos que ahora manifiestan su deseo de armar un proyecto de unificación paneslavo del armado de la Entente en la disputa entre Alemania y Francia por los territorios de Marruecos. Conflictos diplomáticos desde el año 1905. La crisis marroquí, también llamada la primera crisis de Tánger, inició por el canciller Guillermo II. Alemania visitó Tánger en 1905 e hizo ciertos comentarios en favor de la independencia marroquí. Desafío a la influencia francesa de Marruecos. En plano internacional, la noticia más importante es la creación de la Triple Entente. Los países que la integran son Francia, Gran Bretaña y Rusia, que también son conocidos por los aliados. La principal causa de la formación de la Entente son los recelos británicos. Ahora les voy a mostrar un pequeño video sobre este tema. Alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, creada por Otto von Bismarck en 1882 con el propósito de aislar a Francia del poder europeo. Esta alianza estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano e Italia, que más tarde se cambió de bando. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, creada en 1907 y formada por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Irlanda, Serbia y Rusia, aunque más tarde se le unieron Italia, Japón y Estados Unidos. La guerra comenzó en 28 de junio de 1914, cuando muere asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando.
El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio, Mano Negra. Así que el Imperio Austrohúngaro, como represalia, declaró la guerra a Serbia. Rusia se alió con Serbia, y a su vez Alemania ayudó al Imperio Austrohúngaro, declarando la guerra a Rusia y Francia. En ese momento comenzó lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dividió en 3 periodos. El primero de ellos se llamó las Guerras de Movimientos, ya que utilizaban múltiples estrategias de las tropas de ambos bandos con rápidos movimientos para atacar a las tropas enemigas sin tener represalias. Uno de los primeros movimientos fue efectuado por Alemania, con el propósito de invadir Francia. Una vez invadida Francia se libró la batalla del Marne, que como resultado, hizo que Alemania replegara sus tropas de Francia. Con la cada vez mayor fabricación de armas de fuego, los ejércitos tuvieron que cambiar las guerras al descubierto, por las trincheras. Así fue como comenzó en 1915, el segundo periodo de la Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras. Las trincheras eran grandes fosos alargados, de 1 o 2 metros de profundidad, estaban unidas unas a otras. De esta manera, los soldados podían comunicarse y a la vez protegerse de los ataques enemigos. Una de las batallas más recordadas fue la de Somme, en la que se enfrentó el ejército inglés contra el alemán. En 1917, comienza la tercera y última fase de la guerra, la nueva batalla de movimientos o crisis de 1917. Bueno, espero que hayan aprendido mucho en este video y denle muchos likes. Gracias.